Apariciones divinas. Atención. Algunos personajes históricos aseguraron haberse encontrado con apariciones divinas que vinieron a convertirlos o a acrecentar su fe. Varias de esas apariciones son muy conocidas. Ahí está el caso de Juana de Arco, de Constantino, que vio aquella cruz en el cielo, o el de místicos como Juan de la Cruz o Catalina de Siena. Vamos a contar hoy episodios de apariciones en los que se presentaron signos divinos o el mismísimo Cristo en persona. A los 56 años de edad, el caballero Emanuel Swedenborg tenía una existencia tranquila. Era un respetado hombre de ciencia y funcionario de alto rango. Allá por 1744 empezó a tomar apuntes en un diario acerca de algunas visiones oníricas. El 7 de abril de 1744 tuvo un sueño en el que se le apareció el Cristo. El diálogo de aquel sueño fue extraño. Jesús le sonrió y le preguntó si tenía libreta de salud. Swedenborg, algo desconcertado, respondió: Señor, eso debes saberlo tú mejor que yo. Sin embargo, Jesús dijo que no sabía nada acerca de su libreta de salud. Esa aparición en sueño fue un antecedente de otra aparición más contundente. Me gusta esta aparición. Me gusta este Jesús que no está interesado en libretas de salud, o mejor dicho, que no sabe acerca de libretas de salud. No porque no sepa, no porque haya una mácula en su omnisciencia, sino porque después de todo no puede estar ocupado de minucias. Ocuparse de minucias es lo contrario de saberlo todo. Es lo contrario de saberlo todo. El que lo sabe todo debería ignorar absolutamente algunas estupideces. Lo malo es empezar por eso, por ignorar. Algunas personas comienzan su erudición ignorando estupideces. No sé si está tan mal, ¿eh? No sé si está tan mal. Bueno, pero volvamos a Cristo. En una taberna de Londres, volvamos a Swedenborg, ¿no? Al año siguiente, Swedenborg vio a un hombre sentado en una esquina y le escuchó con claridad decir: no coma demasiado. Esto ya no en sueños, sino en la vigilia. En la noche de ese mismo día, el hombre se presentó en la casa de Swedenborg, dijo ser el Señor, y le encargó realizar una nueva traducción de la Biblia. Dice: mire, soy Dios mismo, hágame el favor, tradúzcase la Biblia. Borges no cita el encuentro en la taberna. Dice que un desconocido que silenciosamente lo había seguido por las calles de Londres, y de cuyo aspecto nada sabemos, apareció de pronto en su cuarto y le dijo que era Dios. Directamente le encomendó la misión de revelar a los hombres la verdadera y perdida fe de Jesús. Le anunció que su espíritu recorrería cielos e infiernos y que podría conversar con los muertos, con los demonios y con los ángeles. A partir de ese día, Swedenborg terminó con toda otra escritura que no fuera mística. Según él mismo declaró, todo lo consignado en sus escritos provino de una única fuente: los propios ángeles y los espíritus que tuvieron la bondad de revelarle sus secretos con sobriedad. Dice Borges que Swedenborg registró esa vida visionaria en densos tratados de prosa clara e inequívoca. A diferencia de otros místicos, prescindió de la metáfora. Parece, dice Borges, un libro de viaje. Swedenborg recorrió el cielo, que no dice aquí, no está muy claro aquí. Le dieron permiso para recorrer el cielo y el infierno. Y lo más notable es que él descubrió que el cielo y el infierno no eran tanto recompensas como consecuencias inevitables de nuestra propia condición. Y descubrió otra cosa impresionante, que es que los estúpidos no entran al cielo. Repito, los estúpidos no entran al cielo. Y ahí me empezó
casi me convierto yo. Porque, aunque sea soñar un lugar sin estúpidos, aunque sea desde un punto de vista, así, metafísico, que bueno, si me porto bien voy a ir a un mundo donde ciertas personas no van a estar. Mira, usted tampoco. Bien. La revelación divina que tuvo Francisco de Asís fue también muy interesante. Citemos a Chesterton, que hizo una biografía de San Francisco. Dice Chesterton: los primeros biógrafos de Francisco, sensibles a la revolución religiosa que produjo, buscaron en los primeros años del santo señales de su terremoto espiritual. Nosotros, escribiendo a mayor distancia, insiste Chesterton, no disminuiremos el efecto dramático y más bien lo aumentaremos si nos percatamos de que en el joven no había por aquellos días ningún signo exterior que delatara algo particularmente místico. La verdad es que Francisco era un calavera que se pasaba gastando el dinero de su padre, un mercader que era muy rico. Usaba trajes alegres y brillantes que eran propios del gusto heráldico de aquella época, era poeta y soldado y había caído preso en una lucha contra los habitantes de la vecina Perugia. Es decir, que andaba ahí con los muchachos milongueros entre el humo de los puchos y el champán de Armenonville. Pero un día pasó lo siguiente. El asunto se desarrolló en las ruinas de la iglesia de San Damián, un antiguo santuario de Assisi, que estaba abandonado y que se caía a pedazos. Francisco llegó hasta allí y escuchó una voz que salía de un viejo crucifijo y que le dijo: ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Francisco hizo caso a la voz, pero no del modo más piadoso. Para reconstruir la iglesia de San Damián, le afanó a su padre un poco de guita y unas pilchas, ¿no? Chesterton lo dice con gracia. Francisco extendió hasta su venerable, lo voy a leer bien. Francisco extendió hasta su venerable padre la emoción exquisita y el inestimable privilegio de contribuir, de manera inconsciente, a la restauración de la iglesia. Está bien dicho, ¿no? Parece que Francisco agarró las telas del viejo y parece que también le vendió unos caballos. Bueno, el viejo se enojó, imagínese, y encerró a su hijo en un sótano. Lo hizo salir recién unos meses más tarde y después lo llevó a proceso ante un obispo que le ordenó a Francisco restituir el dinero. Ese día Francisco devolvió la guita y todo cuanto pertenecía al mercader, incluidas sus ropas, las ropas que él mismo llevaba, ¿no? Que se las quitó y en calzoncillos salió de aquel proceso para iniciar la vida de santo que todos conocemos. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta llegaba al estado de esiquía. Eso se producía cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber o imagen sensible podía perturbarlo. Puede decirse entonces que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que renunció incluso a la visión del propio Cristo. San Salamán era una asceta de Siria. Cuenta Teodoreto, disculpen ustedes, que los ángeles se le acercaban con insistencia a Salamán y él se comportaba con total indiferencia. En alguna oportunidad llegó a ahuyentarlos a pedradas. Anotaron sus fieles que varias veces se le presentó al Cristo ahí a la entrada de su gruta, ¿no? El mismo Cristo le golpeaba la puerta, la ermita. ¿Quién es?, decía Salamán. Cristo. Y Salamán no salía. Dice, no estoy, dice, llámeme más tarde. Una vez contamos lo que le pasó al poeta francés
francés Mike Jacob, aquel amigo de Picasso, ¿no? Que formó parte de la vanguardia artística de Montmartre a comienzos del siglo XX. El 22 de septiembre de 1909, a Max Jacob se le apareció Cristo. Y Jacob, que era judío, se convirtió. Imagínense, como cualquiera, ¿no? Y dejó una evocación de lo sucedido. Parece que mientras descansaba, alguien golpeó la puerta. Jacob preguntó quién llamaba tan temprano, y la respuesta fue: abra la puerta, la cruz pesa mucho y quiero apoyarla. Jacob entreabrió la puerta y vio que efectivamente era el Cristo. Y le preguntó cómo iba a hacer para entrar con la cruz, porque la puerta era muy estrecha. Y Cristo le dijo: la voy a entrar por la ventana. Después entró y finalmente el Hijo de Dios solo dijo: mira la cruz, y se esfumó. La conversión de Jacob fue difícil. Los sacerdotes a los que tuvo que explicar su visión se reían y lo consideraban un borracho de Montmartre, cosa que por otra parte era. Varios años más tarde, en plena Primera Guerra Mundial, consiguió que unos curas especializados en la conversión de judíos aceptaran darle instrucción religiosa. Recibió el bautismo el 18 de febrero de 1915 y el padrino de ese bautismo fue Picasso. Ahí dice: ¿quién le va a salir de Pradera? Yo, dice Picasso. Una última historia. Lovell Prošnitz nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia y allí se casó. Fue vendedor ambulante. Más tarde se dijo cabalista y hasta aseguró a todos sus vecinos que la Shekinah, la presencia divina, aparecería en su casa determinado día a medianoche. Le dijo a los vecinos para darse coro y dice: tranquilo que he sabido que el miércoles a medianoche aquí presencia divina. A la hora anunciada todo el barrio se agolpó en la puerta de lo de Prošnitz. No todos los días se podía ver a Dios, decían algunos, ¿no? La verdad es que Prošnitz había extendido de un extremo al otro de la habitación principal, comedor, digamos, donde había hecho pasar unos 30 vecinos, una gran cortina con algunos desgarrones. Detrás de la cortina había encendido, a escondidas, ¿no?, una mezcla inflamable, y el fulgor sorprendió a todos. Prošnitz, oculto, proyectó sobre la cortina, a modo de sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba que el propio Lovell Prošnitz era el enviado de Dios. Al principio el público se impresionó, pero un vecino escéptico, nunca faltan, ¿no?, arrancó la cortina y dejó a la vista los bastidores. Prošnitz fue descubierto mientras hacía los movimientos gestores de sombras. Los rabinos de Moravia, enterados del caso, lo declararon maldito. Pero Prošnitz insistió. Viajó por Austria, Alemania y Hungría. En todas partes le cerraban las puertas. Desesperado, hizo algo poco habitual. Le escribió a otros falsos mesías que habían tenido algún éxito en la construcción de su postura, aun cuando hubieran sido descubiertos luego. En sus cartas preguntaba acerca de los métodos pertinentes para convertirse en un falso mesías. Algunos de los consultados no le respondieron nunca, y solo uno, Nehemías Ayun, le dijo que no sabía por qué él era el verdadero mesías. Bueno, estas son las noticias que tenemos de algunas apariciones supuestas o reales. ¿Usted tiene a alguien a quien dedicar este catálogo? Sí,
hablando de estos temas, se lo voy a dedicar a Saulo, que tuvo una linda aparición, el amigo San Pablo, ¿no? Y también al profeta, que pudo visitar los cielos. Mahoma no solamente es Berenborg. Lo hizo rápidamente. Me encanta eso. ¿Por qué no lo cuenta un poquitito? Lo hizo rápidamente porque pues Mahoma estaba con su yegua, y creo que la yegua derramó una jarra, y en ese momento un ángel convocó a Mahoma y lo dejó subir al cielo, y él estuvo allí en los 7 cielos y habló con todos los profetas y con todos los ángeles y con Dios mismo. Tuvo extensas charlas y recorrió minuciosamente el paraíso, y trajo noticias interesantísimas de él. Por ejemplo, que en el paraíso se visten todos de verde. Esa es una noticia que no es la más interesante, pero como este es un programa de detalles, claro, detalle de color. Cuando regresó al lugar donde su yegua acababa de voltear la jarra, todavía ni una gota había caído al suelo, no al cielo. Al cielo había ido él. De todos modos, se parece este juego con el tiempo a aquella historia posterior, desde luego, del infante don Juan Manuel, ¿no? Aquella en donde un mago cuenta a un señor mientras se cocinan unas palomas, creo, que le cuenta su futuro, le cuenta que va a ser nombrado cardenal o algo así, que va a obtener grandes honores, y pasan muchos años de felicidad, y finalmente este hombre cuyo futuro se le está revelando, en realidad él lo está viviendo, cuando este hombre comete alguna traición o algo así, sale de su sueño, comprende que todo había sido un sueño, y aquellos pájaros, aquellas palomas creo que eran, que estaban por ser cocinadas, recién le eran presentadas en el plato, o sea que había soñado en ese breve tiempo 50 años de vida, o algo así. Hemos ido a la discoteca y le explicamos esta última historia, pero después le dijimos que no, que en realidad no estamos interesados en esta última historia, digo, en la del infante don Juan Manuel, sino en las apariciones divinas, y se interesó el discotecario con Salamán, aquel que no le abría a Cristo, aquel que pudo haber tenido una visión y que se negó a tenerla justamente para completar adecuadamente su proceso de ascesis. Si renuncio a todo, renunciaré también a la visión divina. Así que, discúlpeme, pero no lo voy a abrir. Ante esta negativa a abrir puertas, el discotecario nos dio el tango que se llama A Puerta Cerrada, un bellísimo tango que interpreta Libertad Lamarque. Adelante.